Saludos y bienvenidos a las Noticias Mundiales 787. En este vídeo estaremos hablando sobre el monstruo del lago Ness, conocido como Nessie. Según las fuentes que te las dejaré en la descripción del vídeo, el monstruo del lago Ness, conocido como Nessie, es una criatura legendaria que supuestamente vive en el lago Ness, cerca de Inverness en Escocia. Es uno de los misterios más famosos de la criptozoología, junto con Pie Grande y el Yeti. La mayoría de los científicos y expertos consideran que la existencia de una criatura como Nessie es altamente improbable. Historia de los avistamientos del monstruo del lago Ness. Los rumores sobre un monstruo en el lago Ness, en Escocia, han circulado durante siglos, aunque la veracidad de estas historias siempre ha sido cuestionada. Los habitantes locales apoyan su existencia, mientras que los escépticos creen que los rumores fomentan el turismo y el folclore local. Referencia más antigua, 565 después de Cristo. La vida de San Columba menciona que San Columba salvó a alguien de un ataque en el lago Ness. Esta historia ha sido cuestionada por críticos debido a su carácter fantástico y a la existencia de otras leyendas locales sobre caballos acuáticos llamados kelpies. 1868, primer artículo en el Inverness Courier que menciona un pez enorme u otra criatura en el lago. 1930, el Northern Chronicle publica sobre dos pescadores que vieron un gran remolino en el lago. 1932, K. MacDonald afirma haber visto una criatura similar a un cocodrilo en el lago. 1933, un avistamiento el 2 de mayo es publicado por el Inverness Courier, describiendo un enorme animal rodando y hundiéndose. Este informe atrajo gran atención mediática y una recompensa de 20,000 libras esterlinas por la captura del monstruo. Estos eventos han contribuido a la creación y perpetuación del mito del monstruo del lago Ness. Más tarde, en 1933, A. H. Palmer describió un avistamiento de Nessie el 11 de agosto a las 7 de la mañana. Vio una criatura con la cabeza al ras del agua y una boca que se abría y cerraba, con una anchura de entre 30 y 45 centímetros. Hasta entonces los periódicos solo mencionaban un pez misterioso, pero una pareja de turistas, los Spitzer, lo describió como un monstruo prehistórico, influenciados por la película King Kong. La preocupación moderna por Nessie aumentó con una foto tomada por el cirujano R.K. Wilson el 19 de abril de 1934, que mostraba una criatura de cuello largo en el agua. En 1994 se reveló que la foto era un fraude, pero ya había consolidado la leyenda en la cultura popular. En 2014 imágenes aéreas de Apple Maps parecían mostrar a Nessie, pero en realidad eran la estela de una embarcación. La hipótesis sobre su origen. La mayoría de las descripciones del monstruo del lago Ness lo asemejan a los extintos plesiosaurios, criaturas acuáticas prehistóricas de la era mesozoica. Estas descripciones sugieren que Nessie tendría un tamaño enorme, un cuello largo, una cabeza pequeña y dos pares de aletas. La hipótesis de que el monstruo del lago Ness podría ser un plesiosaurio ha sido popular desde los inicios de la criptozoología. Sin embargo, los científicos y la mayoría de los criptozoólogos consideran que la hipótesis de que el monstruo del lago Ness sea un plesiosaurio es altamente inverosímil por varias razones. Necesidad de una colonia. Se requeriría una colonia de crianza para la supervivencia a largo plazo, y los plesiosaurios necesitaban emerger a la superficie para respirar, lo que debería haber generado más avistamientos. Anatomía del cuello. La estructura ósea del plesiosaurio indica que no podía levantar la cabeza fuera del agua como se describe en los avistamientos de Nessie. Biomasa insuficiente. El lago Ness no es lo suficientemente grande ni productivo para sustentar a una familia de estas criaturas.
Origen geológico reciente. El lago se formó durante una glaciación reciente y estuvo congelado durante la Edad de Hielo. A pesar de estos argumentos, algunos criptozoólogos sugieren que el lago Ness tiene una salida al mar en ciertos momentos del año, por lo que la criatura podría no ser nativa del lago. Además, otros avistamientos no concuerdan con la descripción del plesiosaurio ni con ninguna criatura acuática conocida. Por ejemplo, en abril de 1923, Alfred Cruikshank afirmó haber visto una criatura de 3 a 3,5 metros de largo con un lomo arqueado, similar a un elefante, cruzando la carretera. Otros reportes describen criaturas similares a camellos o caballos. La hipótesis sobre la naturaleza de los avistamientos de Nessie es variada y sugiere diferentes explicaciones, como pareidolia, identificación errónea de focas, leones marinos, peces, troncos o grupos de animales, efectos de espejismos, distorsiones de la luz y ondulaciones del agua provocadas por embarcaciones. Estas hipótesis ganan fuerza debido a que los relatos y fotografías de Nessie, a menudo tomadas desde lejos, pueden distorsionar la interpretación de la figura. Para que una especie sobreviva en un lago, se necesitaría un número mínimo de individuos para reproducirse. El lago Ness no tiene suficiente alimento para mantener a 10 o 15 animales de gran tamaño. Además, no se han encontrado cadáveres ni restos orgánicos que podrían haber proporcionado pruebas de la existencia de Nessie. Se menciona el caso del tiburón boreal o de Groenlandia, que puede ser confundido con Nessie cuando emerge parcialmente del agua. Presuntas pruebas. La historia de los avistamientos del monstruo en el lago Ness se ha considerado evidencia circunstancial de su existencia. Sin embargo, con el tiempo, estas pruebas han sido desacreditadas. Fotografía de Betterell. Una de las pruebas más famosas fue una fotografía obtenida por Marmaduke Betterell, que durante mucho tiempo se consideró como evidencia del monstruo. Sin embargo, Chris Spurling, yerno de Betterell, confesó en su lecho de muerte que la foto era un montaje de arcilla pegada a un submarino de juguete. Betterell había sido ridiculizado por el Daily Mail después de ser engañado para buscar un monstruo inexistente, y en venganza, trabajó con Spurling y otros para crear la falsa fotografía. A pesar de esto, algunas personas todavía creen que las fotos son reales, argumentando que muestran dos poses ligeramente diferentes, lo que algunos analistas fotográficos toman como evidencia de la existencia de Nessie. Fotografía de Robert Riñes. En 1972, el abogado estadounidense Robert Riñes lideró un grupo que obtuvo algunas fotografías subacuáticas, una de las cuales mostraba una vaga imagen que podría ser una aleta romboidal. Basándose en esta fotografía, Sir Peter Scott propuso el nombre científico Nisiteras rhombopteryx para el monstruo, pero esto también resultó ser un anagrama que significaba Monster Hoax by Sir Peter S. broma del monstruo por Sir Peter Scott. Las fotografías subacuáticas fueron tomadas utilizando una cámara con una luz de alta potencia para penetrar la oscuridad del lago Ness. Algunas imágenes parecían mostrar a un plesiosaurio, pero muchas de estas fotografías fueron modificadas por computadora y no correspondían a las originales. La comunidad científica y muchos criptozoólogos han descartado estas pruebas, ya que las imágenes originales solo mostraban sedimentos del fondo del lago. La existencia del monstruo del lago Ness tiene una gran significación para la economía local. Hoteles, operadores de tours en bote y comerciantes de recuerdos relacionados con el fenómeno dependen en parte de esta criatura. A pesar de que muchas personas visitan el lago por otras razones, la leyenda del monstruo probablemente perdurará. El monstruo del lago Ness es muy conocido en la cultura popular del Reino Unido y Escocia. Por ejemplo, en la historia del personaje británico El Santo, titulada The Convenient Monster, tiene al monstruo del lago Ness como protagonista.
La historia apareció en 1962 y fue adaptada a televisión en 1966. Otro ejemplo es en Los Simpson, en el episodio Manty Can't Buy Me Love, el Sr. Burns envía a Homer y otros personajes a Escocia para capturar al monstruo del lago Ness, que luego es llevado a Springfield y exhibido en un casino. Datos importantes sobre el monstruo del lago Ness. En 1969 se usó un sumergible pequeño para buscar a una criatura esquiva, pero no fue la mejor aproximación. En 1987 se llevó a cabo la última gran búsqueda con 24 barcos equipados con sonar, explorando todo el lago sin encontrar a la misteriosa criatura del lago Ness. En este vídeo te he presentado la historia del monstruo del lago Ness. Cuéntame tú qué crees sobre el monstruo del lago Ness. ¿Es real o solo una leyenda? Y sin más que mencionar, desde las Noticias Mundiales 787, nos vemos en el siguiente vídeo.